hermanos. Bueno, es un placer tener hermanos de tantas partes. El hermano desde las Antillas holandesas, Amén. muy cerca de Venezuela, de hermosas islas, Bonaire. No las conozco personalmente, pero todos saben la fama de las Antillas holandesas, Curazao y todas esas islas bonitas que pertenecen a los Países Bajos. También Amén. William, que está desde Colombia, y lo saludamos. Nos alegra que esté compartiendo con nosotros en este devocional. Y bueno, mire, desde las Antillas holandesas, el hermano es de Colombia, y nosotros desde aquí, la hermana es de República Dominicana, la hermana Luz Caraballo, y nosotros desde Londres, gracias a Dios. Ahí estamos en diferentes puntos del planeta, pero estamos compartiendo esta fe preciosa del Evangelio y esta Amén. comunión de Jesucristo. Es muy bonito y muy importante. Así que todos bienvenidos y saludos a todos en el nombre del Señor. Vamos a la escritura y Amén. leamos un versículo y se encuentra en San Juan capítulo 6 y el verso 60. Es un versículo de la palabra del Señor. Busque ahí en su Biblia o su teléfono si tiene la Biblia electrónica y esperamos que todos encuentren. San Juan 6, 14. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan y el verso 60. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, ya hemos orado para que Dios bendijera su palabra. Su palabra siempre es bendita, pero necesitamos de que Dios nos use como un canal para así esta palabra llegue a muchas más personas. Sabemos que a veces ignoramos lo que Dios puede hacer, desconocemos lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Yo en este momento no sé qué puede hacer Dios en esta noche. Lo ignoro totalmente, pero solamente Dios sabe qué puede hacer a través de su palabra. Su palabra dice también que nunca vuelve vacía a Él. Nunca. Amén. Siempre lleva su Amén. fruto. Dice, siempre lleva su fruto su palabra. Porque la palabra nunca volverá vacía, dice la palabra del Señor Jesucristo también. Bueno, estamos hablando de un pasaje muy conocido y es porque el Señor había hecho unos milagros. Ustedes recuerdan, siempre hablamos de la limitación de los 5.000. Recuerden, no contaban sino solamente los varones mayores de 20 años. Entonces, esa alimentación que hubo de los 5.000, incluyendo mujeres y niños, dicen los estudiosos de la Biblia que eran más o menos unos 18.000 personas. El Señor Jesucristo los alimentó, pero después de eso empezó a hablar la palabra. Empezó a decir que si bebieres mi sangre y comieres mi carne, tendréis vida eterna. Bueno, eso fue una palabra muy dura para ellos. Por eso algunos de sus discípulos dijeron, bueno, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Estamos viviendo en un momento más o menos similar. Estamos viviendo en un momento más o menos similar donde habla de que la gente quiere oír, pero solamente, como dicen algunos, lo que le conviene, lo que más le conviene. Estamos viviendo en un tiempo donde proliferan los profetas y los predicadores, hay por montones. Yo siempre lo he dicho, hay de todos los colores, de todas las razas, en todos los idiomas y al gusto de todos. Y la gente hoy en día está pensando de que el evangelio es como un buffet libre. Se va y toma lo que quiera. Quiero esto y lo mete al plato y quiero este otro, pero esto no me gusta, esto lo dejo ahí. Así están las cosas hoy acerca del evangelio. La gente, hay tantos predicadores que la gente está creyendo de que puede coger algunas cosas de la Biblia y creerlas y otras no, y que eso es opcional. Entonces, por eso que dice que dura es esta palabra. Yo siempre digo que no se trata hoy en día, el tema es si la gente cree o no cree, porque es que creer, usted se pone a ver que casi hoy en día todo el mundo cree, a no ser los budistas, que bueno, ya esos son un tema aparte, o de pronto los musulmanes o otras religiones,
pues sería como un tema ya muy aparte. Pero en lo relacionado con el mundo occidental, la mayoría de la gente dice creer. Ese no es el tema, ese no es el enfoque. Si creen o no creen. El tema es de qué manera creen. Y por eso mire que cuando habían 18,000 personas en la alimentación, en el milagro que hizo Jesús, ¿cuántos quedaron? Jesús se acercó a sus discípulos y solamente quedaron los discípulos que andaban con Jesús. Y el Señor les dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Sí, pero allí había un hombre que tenía el entendimiento y que sabía que él no estaba allí por lo que había pasado o por los milagros que habían pasado de la alimentación de los 5,000. Un hombre de convicciones y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, había mucha gente que, claro, vieron a Jesús hacer sus milagros. Es como el día de hoy, hay mucha gente que sabe de Jesús. Y cualquiera sabe de Jesús en la tribu más lejana, en el pueblo más lejano de cualquier parte del mundo, sabe la gente acerca de Jesús. Y mucha gente dice, yo confieso a Jesús y yo creo en Jesús. Pero la cuestión es, ¿cómo creemos en Jesús? ¿O cómo aceptamos a Jesús? ¿O cómo vivimos para Jesús? Esa es la cuestión y por eso dijeron sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede recibir? En el tiempo del rey Josafat, en el tiempo del rey Josías, en el tiempo del rey Josafat y Acab, que era rey de Israel, se presentó una situación allí. ¿Cuál era la situación? Era que ellos iban a ir a la guerra contra Ramot de Galaad, que se las habían quitado los sirios. Y como Acab era un hombre que era desobediente a Dios, pues entonces mandó a reunir a sus profetas, 400 en total. Y le dijeron, díganos si subiremos contra Ramot de Galaad para combatir a los sirios, porque Josafat, rey de Judá, se había unido con él. Y esos profetas mentirosos le dijeron, sí, sube, que Dios prosperará tu camino. Pero Josafat, que no se fiaba de sus profetas, dijo, ¿hay aquí alguno que sea profeta de Jehová? Y no lo leo todo porque sería largo de leer, ¿verdad? Es un capítulo precioso, pero muy largo. Y entonces, esos encuentros, si usted lo quiere ver después en segundo libro de Crónicas, capítulo 18, no lo vaya a ver ahora, pero lo lee después si usted quiere, verso 13. Y entonces dice, sí, aquí está Micaías, es profeta de Jehová, pero yo le aborrezco. Yo le aborrezco porque él siempre me habla cosas malas y no palabra buena. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo hoy en día es que mire, el propio rey y el propio sistema del rey aborrecía al profeta que hablaba las cosas verdaderas acerca de Dios. Le gustaba mejor los 400 falsos que le decían, sí, todo lo que tú haces está bien. Pero Micaías lo tenía aislado, lo tenía alejado, porque Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Dios me hablare, eso hablaré yo. Y fueron los mensajeros del rey Acab a Micaías y le trataron de influir o casi que le ordenaron diciéndole, oye, el rey Acab está ahí y tiene unos profetas que le hablan cosas buenas. ¿Por qué no vas tú y le hablas cosas buenas como los otros profetas? Y ahí es donde Micaías le dice, no, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso hablaré. Entonces, hermanos, ¿qué estamos hablando? Que hay un sistema, el propio gobierno, las propias autoridades que tienen sus propios profetas, que le dicen las cosas buenas. Hoy tenemos un evangelio así, entre comillas, barato, que le dice a la gente lo que quiere. Y eso es la gente lo que busca. Usted ve antes de la pandemia, porque pues ahora pues está prohibido, pero son iglesias de 10,000, de 1,000, de 5,000, de miles de personas. Porque allí les dicen que su vida va a prosperar, que va a conseguir dinero, que Dios es Dios de bendiciones. Y como les dije, es como un buffet que van tomando de ahí lo que quieren. Pero lo que no saben o lo que ellos quieren ignorar a propósito
es que la Biblia sí tiene promesas y tiene bendiciones, pero también hay mandamientos y hay responsabilidades que nosotros debemos de cumplir. Entonces la gente no quiere sino es bendiciones y las cosas buenas y las cosas buenas de Dios. Todo es bueno de Dios, pero también está la justicia de Dios. En la justicia de Dios obra el castigo de Dios. Es claro que nosotros debemos de presentarle al mundo un mensaje de salvación. Eso está bien. Decir Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. Él vino a salvarnos, Él tiene vida eterna, Él nos rescata de una situación difícil, Él transforma nuestras vidas. Eso lo tenemos que decir, pero también tenemos que anunciar con eso que también hay un juicio y que si las personas no aceptan esto, no tienen posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes saben cómo empezó el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús no empezó haciendo milagros. Lo primero que empezó haciendo fue arrepentíos y creed en el evangelio. Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, lo primero que llama al hombre, lo primero que llama a la humanidad es al arrepentimiento, a la conversión, para que después vengan ahí sí las bendiciones. Entonces, mire, esos 400 profetas que le profetizaban acá representa lo que la falsedad religiosa que estamos teniendo hoy, hermanos. Una falsedad religiosa donde el hombre lo conforman y le dicen, no, usted venga de para acá, que aquí no son tan duras las leyes. A las mujeres que de pronto son débiles por su forma de vestir, venga de para acá, que eso lo que importa es el corazón, no la vestimenta. Eso no es palabra de Dios. Al hombre que no le gusta vivir una vida moral limpia ante Dios, no, eso no hace falta. Venga para acá, que aquí lo aceptamos así. Usted puede ser aquí líder y no importa usted cómo vive, aunque viva una vida inmoralidad. Puede tener hasta 2 mujeres si quiere y no pasa nada y usted es un siervo de Dios. Ahí se está presentando este tipo de cosas hoy en el mundo, hermanos. Y nosotros tenemos que reaccionar de presentar el evangelio verdadero. No es una situación fácil la que vivimos hoy, porque mire que Micaías estaba viviendo en un reino que aparentemente era de Jehová, pero se había convertido en falso. Israel, las 10 tribus de Israel, habían conocido al Dios de sus padres, habían conocido al Dios de Israel, pero ahora vivían en la falsedad y solamente querían escuchar lo que sus oídos les agradaba. Entonces, nosotros tenemos que, sí, como les dije antes, hablar de este mensaje que es de salvación, pero también de juicio. Y mire, hoy en día estamos viendo tan dura la situación que ustedes saben y los que leen un poquito más de noticias, ya tenemos pastores denunciados en el Canadá y en Estados Unidos por hablar contra la homosexualidad, porque dice que nosotros somos homófobos, que no amamos a los homosexuales, que no somos tolerantes. Y no es tal. Nosotros amamos a todo tipo de personas, pero les tenemos que decir que la palabra del Señor dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y es así de claro. Ese mensaje no lo podemos cambiar. Y ya se está condicionando lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. En muchas iglesias, en el mundo inclusive, hasta dentro de nuestros grupos ya se está diciendo, hermano, tenga cuidado con lo que usted dice. Uy, cuidados, vaya, con cuidado, no lo diga. Mire que la gente se va, mire que suavecito, no tire tan duro. Hasta nosotros nos están condicionando porque la gente se está acoplando al sistema. Y ese sistema no solamente era humano. Mire, si usted lee bien esta escritura, que yo no alcancé a leerla toda, dice para que esos 400 profetas hablaran mentira al rey Acab, que subiera y que Dios lo iba a prosperar en esa batalla contra los sirios. Para que esos profetas hablaron, dice que hubo una reunión en el cielo. Si usted lee bien el capítulo 18 de Segundo de Crónicas, dice, y que Dios preguntó, ¿quién inducirá a Acab? Porque había un juicio contra Acab, para que caiga en la guerra contra los sirios. Y dice la palabra de Dios que uno decía de una manera y el otro decía de otra, hasta que un espíritu se puso delante de Dios y dijo, yo induciré a Acab y será espíritu de mentira en los profetas de Acab. Claro, ese espíritu sabemos quién es.
no era un espíritu bueno, era un espíritu del mal, el que siempre está ahí y se presenta ante Dios. Dice que los hijos de Dios se reunieron, y se presentó también Satanás, ¿no? Y le dijo el Señor, ¿de dónde vienes? Y dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea que se presenta y habla con Dios. Y esa vez en la situación con Acab le dijo, yo seré espíritu de mentira en los profetas de Acab para engañarle. Y así está engañando Satanás al mundo a través de la religión. Es que ese es el punto, hermanos. Si yo vuelvo, no es de creer, es que creer todo el mundo cree. Todo el mundo dice que cree, pero dice yo creo a mi manera. Inclusive lo más grave que estamos viendo es que mucha gente en nuestros grupos, en nuestras iglesias a nivel mundial, ya están creyendo como a ellos les parece. Dice, no, hermano, yo no creo que eso haya que ser tan fiel en eso. Eso es puro fanatismo, eso es religiosidad. O sea, ya ellos en sí tienen su propia doctrina. Ya han creado su propia falsedad dentro de su corazón. Aunque estamos en la verdad, aunque estamos en la sana doctrina, pero ellos ya se han creado una falsa doctrina para ellos. Eso no pasa nada si de vez en cuando me echo una canita al aire, como es un dicho colombiano, ¿no? ¿Sabe que echarse una canita al aire? Ya luego voy al culto y me reconcilio ahí y le digo, Señor, perdóname, y vuelvo y empato, ¿no? Como decían los católicos, que el que reza y empata, el que peca y reza empata. Entonces, hermano, esa es la situación que estamos viviendo. La gente no quiere escuchar esto. Entonces nos acusa de radicales, nos acusa de intolerantes, nos acusa de todo este tipo de cosas y por eso el mundo está levantándose de cierta manera contra la iglesia. Mire, hay pastores que hablaron hace poco, en este tiempo de la pandemia, contra la homosexualidad y de Facebook le suspendieron sus cuentas y a otros de YouTube también. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay un espíritu muy malo y sabemos que ese espíritu es de mentira y de engaño que está seduciendo a la gente para que sí crean, pero de la manera como ellos quieren. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta palabra es dura por eso. Y mire, Micaías, siendo profeta de Dios, no crea que disfruta de los aplausos. Uy, mira, ahí viene el profeta Micaías. No, dice que el rey Acab dice, yo aborrezco a ese hombre. Le aborrezco, no lo quiero ver. Y cuando se fue a la batalla, le mandó poner en la cárcel, dice, denle pan de angustias y agua de tristezas para que hasta que yo vuelva en paz. Eso es lo que está haciendo el mundo, nos está excluyendo. Nosotros no somos bien vistos, porque ahí va el fanático, ahí va el religioso, ahí va al que dice que el homosexualismo es pecado, que el borracho no se entra al reino de los cielos. Hay que decirlo. La Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios y tenemos que decirlo, porque eso lo dice la palabra de Dios. Cáigale a quien le caiga, duras esta palabra. Entonces dicen, nosotros no tenemos amor. Es que ustedes no tienen amor, es que Dios es amor. Dios perdona, sí, Dios perdona, pero también exige. Recuerda lo que le dijo la mujer adúltera. ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Pero le dijo una cosa, vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, le puso también la condición. Te perdono, pero vete y no peques más. Entonces, hermanos, es tiempo de reaccionar y de que nosotros abracemos más con fuerza esta doctrina y esta forma de creer. Micaías estaba en contra de una nación, mejor, toda una nación en contra de Micaías. Lo miraban mal, ese es un mentiroso, ese no habla sino cosas malas al rey, ese es un fanático. Y cuando lo llevaron allá para que profetizara igual que los otros 400 profetas, él dijo, sí, sí, sube, sube, sube. Pero con sarcasmo lo dijo, sube que Dios prosperará tu camino. Y se volvió a enfadar el rey y le dijo, ¿cuántas veces te conjuro por Jehová que no me digas sino la verdad? Se dio cuenta de que no le estaba hablando ahora con la verdad. Y entonces le dijo, bueno, ahora sí te digo palabra de Dios. Yo vi a Israel todo esparcido y cada uno volvía a su casa porque era como ovejas que no tenían su señor, bueno, que no tenían su pastor, hablando de que el rey iba a morir en esa batalla.
Hermanos, hay un juicio que es inminente. Hay un juicio que aunque la gente no quiera, va a suceder. Mire, es verdad que Dios nos ha guardado durante esta pandemia, nos ha ayudado, gracias a Dios, nos ha bendecido. Pero estos son también comienzos del juicio de Dios y eso no lo podemos negar, porque muchas personas, miles de personas se han muerto, se han ido de una forma, una muerte muy triste y dolorosa. Eso es juicio de Dios también. Algunos pues han estado ahí aunque siendo cristianos, pero eso ya es otra cosa. Dios se los ha llevado porque ha querido y eso es otro tema aparte. Pero así comienzan las cosas. Y mire, en el 2019 habían pastores y apóstoles y no sé qué cuánta cosa más de títulos que tienen estos que decían que el 2020 iba a ser un año de prosperidad y de bendición y que esto, el 2020 que anunciaban que este es el año del avivamiento y este es el año de no sé qué. Y mire, estuvimos todo el año encerrados y murieron miles de personas y hay gente pasando necesidad y dificultad. Hoy en día les podemos mirar a la cara y les podemos decir que son mentirosos y que Dios no habló por ellos. Entonces, la palabra de Dios siempre es molesta y es molesta aún para muchos cristianos hoy en día, porque no quieren escuchar realmente lo que Dios habla en nuestra vida. Solamente tomamos lo del amor y lo de las promesas y la gente aplaude y le gusta. Si es un culto y vamos a hablar de las promesas de Dios, entonces la gente le encanta. Pero si es hablar de que hay mandamientos y que hay que crucificar la carne y que hay que ayunar y que hay que buscar a Dios, entonces ahí ya no le gusta, ahí ya no nos gusta. Ah, no, esto es pesada la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hizo el milagro, todo bonito, todo maravilloso. Ah, el Mesías, el Jesús, el Salvador. Y ahora que habla la palabra, si comieres mi carne, bebieres mi sangre, tendréis parte conmigo. Dice, no, 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 esto no, vámonos de acá. ¿Esto quién lo puede oír? Esa es tal la situación que estamos viviendo hoy, hermanos. Así que siempre en mis oraciones le estoy pidiendo es que Dios despierte nuestras conciencias. Como dijo el apóstol Pedro, que Dios despierte vuestro limpio entendimiento para que entendáis y para que entendamos nosotros todas estas cosas maravillosas de parte de Dios, su sana doctrina y su santa palabra correctamente. Tenemos que seguirla enseñando, tenemos que seguirla predicando. Sí vamos a predicar con esperanza para las naciones, con esperanza para el perdido. Dios te puede ayudar, Dios te puede sacar de la droga, Dios te puede sacar de la prostitución, Dios te puede sacar si aún de la homosexualidad o de cualquier delito de pecado, pero Dios te manda que te apartes del pecado y que vivas una vida en santidad, porque también hay que decirle el otro versículo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ustedes, ese versículo ha sido muy citado en estos últimos días. Segunda de Timoteo 4:3, que dice que en los postreros tiempos no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir? No sufrir es no soportar. La gente no está aguantando la sana doctrina, no lo soportan. Dice, porque se acumularán maestros. Mire, y hay tantas versiones. Me gustó lo que dicen algunas versiones porque lo aclaran. Leo, por ejemplo, lo que dice alguna versión. Por ejemplo, la Reina Valera dice, muy sencillo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Reina Valera. Pero, por ejemplo, hay otras, como la Biblia Dios habla hoy, que dice, me parece bonito porque habla de una forma muy, muy clara y dice de la siguiente manera. Dice así, porque vendrá tiempo, bueno, esta es otra versión, vamos a verla, Dios habla hoy. A ver, Dios habla hoy, la tengo acá. Esta Dios habla hoy, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará, o sea, no sufrirá, es lo mismo, no soportan, hermanos.
dice la versión Dios habla hoy, la sana enseñanza, la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza. Más bien según sus propios caprichos, oiga, se buscarán, esto es algo que se buscan ellos, un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Versión Dios habla hoy. Y mire esta otra versión lo que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina antes, teniendo las orejas sarnosas. Esto es una versión de la palabra de Dios también. O sea, ya comidas como, está hablando de una putrefacción en el oír, no son sanas su forma de oír. Por eso dice que cuando elegían el sacerdote en la ley, los sacerdotes dice que le hacían ungir con aceite el lóbulo de la oreja. Porque hermanos, si la unción no está en nosotros, no vamos a percibir las sanas palabras de Dios. Y por eso, y por eso, y por eso cuando decimos vamos a orar por los que están apartados y incluimos a este, a Pepito y a Pepita y bueno, pero resulta, hermano, que esta gente, muchos se han apartado físicamente de la congregación, pero hay cientos, miles de personas apartados dentro de la congregación. No se han ido de la congregación, pero están alejados de Dios. ¿Y de qué les puede servir eso? ¿O de qué me puede servir a mí? ¿O qué nos puede servir eso? Están en las listas. Si usted quiere, en la nómina de las iglesias y hasta liderando muchos, pero sus corazones están alejados de Dios. Dios no tiene nada que ver con ellos. Y es ahí donde llegarán un día al juicio y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Apartaos de mí, malditos, que no os conozco. No os conozco. El Señor no lo reconoce ni ahora ni lo reconocerá en el juicio. Entonces, hermanos, aunque parezca dura la palabra, tenemos que exhortarnos unos a otros a que mejoremos nuestro caminar con Dios y que le ofrezcamos a los perdidos un mensaje limpio. Sí, Dios te ayuda, pero Dios te exige que te apartes del pecado. ¿Eres homosexual? Sí, el Señor te ama, pero Dios te puede cambiar. Y si no cambias, lo siento, pero según de Corintios me dice que los afeminados y los que se echan con varones y no heredarán el reino de los cielos. Dios te cambia, eres un borracho, sí, Dios te cambia, pero la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eres un mentiroso, Dios te perdona y te ayuda, pero dice que los mentirosos y los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Entonces ese mensaje no lo podemos nosotros comprometer ni lo podemos vender, como decía una hermana predicando hace poco. No lo podemos comprometer. Micaías le costó aflicción, le costó dolor y a muchos otros profetas en Israel les costó la cabeza, les costó la vida, les costó la muerte, porque quisieron entregar lo que dijo Micaías. Viva Dios, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces, hermanos, lo que Dios nos diga, no más. Vamos a hablar eso. Aquí está su palabra. Vamos a promulgarla, vamos a ponerla en alto para que Dios no haga lo que hizo con Acab, que envió ese espíritu de engaño. Por eso dice segunda Tesalonicenses y verso 11, que Dios envió un espíritu de engaño para que los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, crean a la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Entonces, creer, todo el mundo cree. Hoy en día los están llevando para multitudes, para sitios donde estamos escuchando, venga, haga la confesión de fe, diga esas palabritas, Señor, Señor, que la persona no sabe ni lo que está diciendo. Repita esto, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador, te acepto, sí, te acepto. Como mi Salvador entra en mi vida, entra en mi vida. Le dicen, usted es salvo, despachado, ya está salvo. No es así la palabra de Dios. Le aplican mal el versículo de Romanos porque la gente tiene poco entendimiento.
de la palabra de Dios. Y le aplican el versículo de Romanos que dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón serás salvo. Pero es que eso se lo escribió el apóstol San Pablo a los romanos, a una iglesia que ya había creído y que ya había sido bautizada en el nombre de Jesús y que ya había recibido el Espíritu Santo. Por eso le dijo, ustedes invocan el nombre de Jesús y serán salvos, porque en realidad ya lo eran, ya habían hecho los pasos anteriores. Pero lo que Hechos 2:38 dice es que hay que arrepentirse, que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Y ahí sí entramos por la puerta que es. Entonces, ese es el mundo, ese es nuestro mundo hoy. La gente está intentando entrar por otros caminos. Y el Señor dijo, cualquiera que entrare, dijo, yo soy en la puerta. Y cualquiera que entrare por otra puerta, este es un ladrón y es un salteador, pero no va a tener parte con Dios. Hermano, el evangelio no es una broma. Hermanos, el evangelio no es una broma pasajera, no es algo que nosotros podamos obviar, que podamos elegir lo que tomamos o lo que no tomamos, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo. Y si nuestra carne revela, decir, Señor, ayúdame porque yo necesito cambiar esto que a ti no te agrada. Porque el Señor, y hay que seguirlo diciendo, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ya? Y eso es el mensaje que también les tenemos que, usted se quiere salvar, pues le toca hacer lo que el Señor dice en su palabra. No hay otro camino, no hay otra verdad. Entonces, muchos egipcios se salvaron con Israel y se fueron con Israel, pero les tocó hacer exactamente lo que Israel hizo. Les tocó sacrificar el cordero y pintar sus puertas también con la sangre del cordero, porque si esa sangre no estaba, pasaba el ángel de la muerte y los iba a matar. Así que todos necesitamos esa sangre y esa forma correcta de creer. Aunque parezca dura es esta palabra. Tenemos que seguirla predicando así, dura, sí con esperanza, sí con amor, sí con deseo que las almas se conviertan, pero sí enseñándoles que hay un juicio y que hay una verdad y que va a haber un trono blanco y que va a haber un juicio y que no es solamente por el creer o no, sino la palabra del Señor dice, los que hacen la voluntad, los que hacen la voluntad del Señor, ¿quién entrará en su lugar santo? Dice, limpio de manos y puro de corazón, los que hacen la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el mejor sendero que nosotros debemos de andar ahora, por encima de tanto falso profeta y por encima de tanta gente aún en nuestros grupos que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, por encima de todo eso, porque los hay, hermanos. Mire, en nuestras propias iglesias, yo ya he escuchado gente que dicen, yo tengo mi propia forma de creer y tengo mi propia doctrina. Lo he escuchado yo y Dios me es testigo. Lo he escuchado de gente de muchos años de caminar en el evangelio. Lo han dicho a mí. Yo tengo mi propia forma de creer y tengo mi propia doctrina. Eso no es así. ¿Cómo que tengo mi propia forma de creer? O sea que obviamos lo que no nos conviene y lo que sí nos conviene lo cogemos. Pues no es así. Hermanos, aunque siga siendo dura esta palabra, nosotros tenemos que andar y seguir andando por ese camino. Dios les bendiga y que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para conocer esta palabra verdaderamente como es y enseñarla y entregarla al mundo para salvación y no para perdición. Para que ellos realmente no se unan a un sitio religioso, a una congregación, ¿eso de qué les servirá? Si se hacen de nuestra organización o de nuestro grupo, pero si no se arrepienten de corazón, igual se van a perder, sino traer verdaderos arrepentidos. Podemos llenar la iglesia, pero hay gente que no amen y le sirva a Dios. ¿Y de qué le va a servir? De nada les va a servir. Entonces, hermanos, tanto el mundo necesita un mensaje puro como nosotros también empezarlo a vivir el evangelio sin mancha y sin arruga. Dios les bendiga y que tengan una buena semana.